Vuelve a hacerse bosque la nave del misterio y nos adentramos en él con la confianza de llegar hasta el confín del último de sus misterios. Las luces populares, las luces del bosque, siguen siendo algo que se resiste a la tecnología y a la mente materialista del ser humano. Es curioso que salten, como suelen hacer ellas de vez en cuando, a las portadas mundiales. Se ha replicado por parte de miles de redacciones la noticia que vendría a decir que desde el año 1966, es decir, se cumplen 50 años, medio siglo, en pleno corazón de Estados Unidos, en un bosque, una luz perpetua, que nadie sabe lo que es, aparece y desvela a sus habitantes. Además, ellos creen que esa luminaria tiene conexión con un hecho luctuoso, con una muerte terrible y a destiempo. En España hay muchas luces populares y les hemos hablado en ocasiones de ellas y las hemos perseguido. Es un fenómeno muy curioso, que sigue ahí. Pero además se da la circunstancia de que algo que parece tan añejo se conjunta con otras investigaciones científicas que tienen lugar en un paraje mucho más frío, yermo, llamado Hesdalen. Allí, grupos de investigadores con alta tecnología intentan capturar la esencia de estas luces, demostrar qué es lo que son y qué es lo que no son. ¿Quieren saber cuáles son sus últimos trabajos? Hesdalen es un pequeño valle en la región central de Noruega. Sería uno de tantos parajes idílicos, remotos y desconocidos que hay en el mundo, de no ser porque desde 1981 los habitantes de la zona empezaron a informar del avistamiento de extrañas luces que aparecían por la noche, cruzando los páramos. Estas luminarias podían aparecer en cualquier sitio y adoptar formas variadas, aunque casi siempre tenían una tonalidad amarilla o blanca. Los sucesos se daban prácticamente a diario, incluso varios en el mismo día, siendo mucho más frecuentes en las noches invernales. Había quienes abogaban por una explicación natural, pero las teorías sobre ovnis o luces fantasma no tardaron en imponerse. En 1983, un grupo de investigadores fundaron el proyecto Hesdalen, liderado por el Dr. Erling Strand, con el objetivo de documentar y, con suerte, llegar a explicar el fenómeno. Instalaron una estación automática para observar las luces que incluía cámaras fotográficas y de vídeo, infrarrojas, magnetómetros, sismógrafo y un contador Geiger, entre otros instrumentos de registro. Sin embargo, no dieron con el origen. Tras unos años de aparente calma, el fenómeno ha vuelto a intensificarse en los últimos meses. Un grupo de científicos de la Universidad de Asphalt ha decidido tomar el relevo del proyecto Hesdalen e instalarse en el valle. Ya han comprobado la inapelable realidad de lo que allí ocurre y confían en dar con una explicación que, según la hipótesis que barajan en este momento, se hallaría en el subsuelo de la zona. Con todo, y siendo el foco más famoso, Hesdalen no es ni mucho menos el único lugar en el que aparecen luces semejantes de forma recurrente. En Texas están las luces de Marfa, en Argentina las del Cerro Uritorco, las Inlich en Alemania o las luces del Pardal o Mafasca en España. ¿Estamos ante un fenómeno natural aún no comprendido como muchos sostienen? ¿O por el contrario, se trata de algo mucho más extraño, producido por una inteligencia diferente a la humana? Nos adentramos en ese bosque de las luces con tres amigos. Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Jesús Callejo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Iker, buenas noches. Y Vicente Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo tengo que confesar una cosa. La historia de la luz concreta, que lleva 50 años, casi luz perpetua, ¿no? Y que los vecinos se preguntan qué es, qué no es. Yo no conocía el caso en concreto. ¿Qué me decís de este caso tan impresionante, concretamente en un bosque de Michigan, la luz de Pauling? ¿Qué es esto, compañeros? Bueno, pues fíjate, es otro de esos casos también poco conocidos, pero que en el fondo obedece a un denominador común. Este tipo de luces se ven por todo el mundo, por los 5 continentes.
Algunas han sido investigadas de un modo científico, otras no, pero todas asociadas un poco con la superstición de cada pueblo. Asociadas, en el caso de Pauli, por ejemplo, o del Prado del Perro, como así se le denomina, últimamente la explicación que se le ha querido dar es bastante más convencional. Son luces que ya se vienen produciendo desde el año 66, ni más ni menos, y desde ese momento se asoció a, como siempre, alguna muerte violenta, ¿no? Decían que era un guardaagujas que había sido atropellado y que además tenía una linterna. Entonces, bueno, la superstición popular que dijo que todavía ese guardaagujas desde el más allá con la linterna seguía iluminando el lugar del deceso. O sea, que hay una conexión que pasa también en España, que luego veremos, entre lo espiritual, como ocurrió por ejemplo en Canarias con Mafasca u otras, y la luz, no una interpretación, digamos, extraterrestre, como podemos pensar todos por nuestra cultura en este momento. Se pensaba más bien en difuntos, ¿no? Luces de difuntos. Se pensaba, fíjate, en 3 modalidades, o en 4 si añadimos la parte natural, pero si hablamos de la parte sobrenatural, serían o luces sagradas relacionadas con santos o imágenes que son encontradas gracias a la incidencia de ciertas luminarias, luces élficas, por lo tanto relacionadas con los duendes, las hadas, y luces fantasmales, luces erráticas, normalmente también asociadas a algún alma en pena que está intentando dejar su testimonio de esta forma tan lumínica. Eso de la parte sobrenatural. Y luego la parte natural, evidentemente, obedecería a causas relacionadas con los fuegos fatuos, incluso con fatas morganas, con la parte mineralógica que pueda tener el suelo. Es decir, luego hay muchísimas explicaciones, incluso con insectos que emiten un tipo de luz y que enjambres de insectos pueden probar un lugar. Por eso, ya veces son luces del tesoro, luces que tienen que ver con el dinero, luces que están ubicando algún tipo de secreto subterráneo. De ahí que se relacionen con los elfos, con los gnomos, y normalmente esas luces están relacionadas con vetas de minerales, como el cobre o como la plata. Pero es curioso porque siempre hay como un vector inicial, ¿no? Porque en este lugar, me imagino que habría insectos, vetas y todo lo que ya sabemos antes de 1966, Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Y de repente hay un chip iniciador del fenómeno. Sin lugar a dudas, pero fíjate, yo añadiría que ahí el fenómeno de las luces se suele asociar siempre a lugares sagrados o temibles, que es una forma también de sacralidad de alguna manera. Mira, un ejemplo muy interesante es algo que a mí me contó María Reiche, la famosa estudiosa de las líneas de Nazca. María Reiche, cuando entrabas en confianza con ella y le preguntabas, por ejemplo, por los ovnis, que era algo casi inevitable, oiga, ¿usted cree que estas líneas que están hechas sobre la planicie de Nazca fueron en algún momento hechas para llamar la atención de naves extraterrestres? Ella decía, hombre, como campo de aterrizaje no, pero yo he visto luces sobre las líneas. Ella pensaba que eran las luces que los Nazca, los peruanos de la zona, llamaban la luz del dinero, que antes la ha mencionado Jesús Callejo, porque pensaban que señalaba un lugar donde había algún tipo de tesoro desde la época de los incas. Luz del dinero que también se puede rastrear en los propios Andes, cerca de cementerios antiguos incas. Siempre hay una relación entre lugar temible, lugar de almas, lugar de depósito de difuntos, o lugar sagrado, que en ambos casos estamos hablando de lugares que permiten una conexión con lo trascendente. Y ahí viene una hipótesis que, bueno, yo pongo sobre la mesa porque es interesante de discutir. La hipótesis más racional que está en estos momentos entre los investigadores es que pudieran ser lugares donde hay fuertes alteraciones magnéticas en el terreno y que esas alteraciones magnéticas puedan crear algún tipo de conciencia especial, alteración de la percepción en los seres humanos que asocian esa luz que no saben explicar con algo trascendente, algo que les eleva. Sí, pero es que fíjate, Javier, que has dicho lo de las líneas de Nazca, ¿no? En los círculos de las cosechas también han aparecido estas luces, estas luminarias, unas horas antes de la aparición de los dibujos que veíamos, que son inmensos, ¿no? Pero claro, aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que sería un fenómeno natural o relacionado con una posible conciencia de los seres humanos o incluso una alteración magnética por parte del subsuelo, con lo que sería un movimiento de objetos voladores pequeños pero no identificados que también se han visto en diferentes alturas. ¿Tú abogas por el tema ovni? Por supuesto. Y es que, claro, esto tiene mucho que ver con diferentes incidentes que ha habido, incluso con la visión
visión de diferentes seres por parte de testigos que son personas normales como nosotros y que, claro, estamos hablando de sus movimientos, ¿no? Muchas veces. En el caso de Hessdalen, Sí. que es el que nos ha llevado un El gran poco... clásico de ciencia investigando luces. Sería el gran clásico, ¿no? Exacto. Durante un mes, en el año 84, hay 40 personas haciendo guardia las 24 horas del día para tratar de controlar lo que quiera que ocurriese en ese valle de apenas 12 kilómetros de ancho y solamente 150 vecinos. 150 vecinos que todos habían visto esas luces, sin excepción. Todos sin excepción. Bueno, pues hay dos momentos que son muy llamativos. Cuando se termina el proyecto, se dan cuenta de que ha habido una serie de casos en los que esa luz que está al fondo del valle, sobre la montaña, que apareció de manera casi puntual cuando las luces bajan, la luz del sol baja, ha reaccionado, y esto no hay explicación alguna, ha reaccionado a los haces de láser de los investigadores. Lanzaron haces de láser y de repente las luces tenían una secuencia luminosa que al recibir el impacto del láser cambió. Y cuando dejaron de recibir el impacto, volvió a la secuencia inicial. No hay explicación para eso. Otra cosa, de todos los casos que se inventariaron en ese mes de observación, que fueron 188 luces, no una ni dos, sino 188, hubo 3 en los que el radar detectó un objeto físico mientras lo estaban viendo. Pero es que hubo 30 en los que el radar detectaba algo que los ojos no veían. Por lo tanto, estamos también ante ese momento extraño al que nos enfrentamos mucho quienes nos apasionan estas cosas, de que también hay muchas cosas invisibles que no llegan a fotografiarse, pero que están ahí, que el radar las capta y que son físicas de alguna manera. Efectivamente, es que estamos hablando de un enigma que aparece abajo, es decir, lo que sería pues a nuestra altura, y es el mismo que aparece siendo fotografiado y grabado por los radares militares a una altura pues bastante baja con respecto a lo que sería el suelo, ¿no? Sí, es un fenómeno de la baja atmósfera, ¿no? ¿Y cómo de la baja atmósfera? Pero un momento, Iker, es que también es grabado en la atmósfera terrestre, es decir, es algo que abarca todo lo que sería la biosfera. Pero es que fíjate, porque es que hay casos como el de Campeche en el año 2004, en México, creo que lo conocemos todos, en donde un avión militar graba lo que serían diferentes esferas de diferentes tamaños que están persiguiendo un avión militar. Se mueven a una velocidad impresionante y realizan los mismos desplazamientos que se ven en las luces de Marfa, en las luces Min. Y claro, esto es muy curioso porque hablamos de un fenómeno que realmente está siguiendo al ser humano, que tiene diferentes colores, que es capaz de, pues de hacerse ver o no hacerse ver, y que parece tener una inteligencia detrás del mismo. Que sería un cambio importante, eso puede ser en cualquier momento, porque una cosa son las explicaciones racionales, que en algunos casos podría ser así. Se ha hablado hasta incluso del fósforo de los huesos, esos lugares con yacimientos arqueológicos. Claro, sería algo más inerte, ¿no? Más volátil, si quieres. El comportamiento con apariencia inteligente que dice Fuentes es muy interesante y nos lo hemos encontrado en muchos testimonios. Tú y yo hemos estado en el Cerro Uritorco. Ahí hablaban de los Anchi Mayén, lo mismo. Llegaban a decir, tú esto lo conoces bien, Jesús, porque entramos en la pura antropología también. Nos contaron a ti y a mí cómo en esa zona del Uritorco los hombres avezados, ¿no?, a la soledad absoluta del campo argentino, imaginaos, en los años 50, años 60, uno de los retos que tenían, y esto no lo he encontrado yo en otras partes de España, era quién se aproximaba más a la luz. O sea, era algo tan evidente que se mostraba valor si alguien se aproximaba a la luz. Yo os lanzo una pregunta a los tres que me parece inquietante, siendo un poco abogado del diablo en este caso. Todos conocemos un montón de luces populares en España, en el mundo. Sin embargo, la cantidad de cámaras que hay hoy en día, no deberíamos tener, es una pregunta lógica, imágenes de mucha mejor definición, mucho más auténticas, mucho mejores, de decenas de personas con sus móviles captando estas imágenes, y sin embargo nos da la sensación de que hay un momento en que o no hay tantas imágenes o los archivos no están. No sé. Mira, hay una cosa que dicen en Marfa, en Texas, ante estas luces, cuando llegan los científicos listos de turno y tratan de explicar el fenómeno como si fuera la refracción de las luces de los coches en las capas calientes de la atmósfera de esa zona del sur de los Estados Unidos, y que eso es lo que les confunde. Lo que dicen los vecinos de Marfa es que si tú ves una luz de Marfa, una de verdad,
sabes que es Ya. esa luz. No la confundes con un reflejo, con una estrella o con cualquier otra cosa. Sabes que esa luz es otra cosa. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te enfrentas a lo inefable, cuando te enfrentas a ese tipo de luces que sabes que no son normales, de lo último que te acuerdas es de que tienes el teléfono móvil. Eso es verdad, sí. Es decir, que ahí hay un componente psicológico que explicaría por qué los testigos no reaccionan en muchas ocasiones. Cierto, y los que hemos visto luces y ovnis, como yo, como vosotros, por lo menos tú, Sí, ¿visto? Que yo sepa. En un sitio de luces. Montserrat, lugar también. donde se dan este Bueno, tipo de luces. a mí lo que me ha pasado, y lo podemos decir, aquí no vamos a andar con tonterías, es que cuando tú ves eso, y entonces entiendes muy bien el absurdo de hoy en día, que todos tenemos más o menos una cámara cerca, no fotografiarlo. En la última observación yo he tenido 3 en mi vida, pero claro, toda una vida. La última fue en la isla de Ibiza, y es verdad que luego Carmen pudo hacer alguna, pero ya no había nada, pero hubo un minuto por lo menos de tal alucine que no, y eso ocurre y solo lo puedes saber. Claro, desconfías si te lo cuentan, evidente, lo entiendo, pero solo lo puedes saber si lo has vivido. Y yo lo he vivido por lo menos en 2 ocasiones ya en el tiempo de los móviles. No te da tiempo, te quedas tan absorto. Ahora, ante fenómenos tan conocidos, tan reiterativos, sorprende, ¿no?, que no tengamos una filmación mucho más próxima, ¿no?, que el pueblo de Polding. Bueno, pero Gestalen sí tiene esas filmaciones. Sí, las tiene, en más y concreto, recientes. Sí, y en concreto, por ejemplo, yo recuerdo una filmación en la que se ve una gran masa de luz sin Pero forma es muy bueno que lo definida. digas. Sí, donde hay unas luces pequeñas que parecen o desprenderse o entrar en el objeto, no, no Sí, está muy claro. sí, sí, Y eso como tampoco si fueran- tiene una explicación. sí, Javier, como si fuesen prácticamente luces biológicas, es decir, que Esa fuesen es otra capaces idea, sí. de, como decíamos, mezclarse entre sí. E incluso te diría más, Iker, lo más normal y lo que yo recomendaría sería huir, Ya. en base a la casuística de casos, de incidentes, de ovnis relacionados con supuestos seres que tienen contacto con seres humanos y que muchas veces pues salen prácticamente escaldados Bueno, de ello. Es muy curioso, Jesús, porque eso lo decía el gran decano de la ufología española y que Javier conoció tan estrechamente, Antonio Rivera. Ojo, ¿no?, con el fenómeno. Eso lo decía Fernando Jiménez del Oso, que todos hemos conocido. Siempre se pasa por una fase de euforia, de hombre, si viene un ovni o lo que sea, yo me meto dentro, ¿no? Yo voy a ver. Sí, Y pasión Fernando, total, ¿no? Fernando nos decía una cosa que era maravillosa, que era que cuando me dicen que hay un ovni, sí, voy corriendo, dice, de joven hacia el ovni, ahora para el otro lado. Porque, Por si acaso. claro, porque viendo la documentación que existe, y es muy curioso porque JJ Benítez, en su última obra, reincide con el tiempo. Yo no sé si es una conciencia, Jesús, de que este fenómeno, ojo con él porque tenemos muchas historias. Yo no sé si tú abogas por la teoría más de fuentes de exógeno extraterrestre o más, siempre aquí con nosotros, pero tenemos unos cuantos lances donde las personas se acabaron muy mal. En Mafasca, en el Ludo Rivera Oveja, o sea, en España tenemos varios casos de estos ataques de luces. De hecho, en las luces Min Min, ese extraño nombre que reciben las luces en Australia, dice que aquel que persigue la luz no vuelve para contarlo, desaparece. Sí, las abducciones, Y las ¿no? luces Podríamos Min Min, decir. Las luces Min Min. Entonces, fíjate, es muy interesante porque cuando hablamos de este tipo de luces, yo creo que el factor clave es saber si tienen un comportamiento inteligente o no lo tienen. Decías las grabaciones hay muchas, pero las grabaciones son muy etéreas, estamos hablando de luces, no estamos hablando de objetos, y tú, por muy buena cámara que tengas, las luces siempre quedan pues diluidas, hay refracciones, muchas obedecen a faros de automóviles, posiblemente muchas de las de Pauling y muchas de las de Marfan tienen que ver con ese fenómeno. Además, se sabe, se ha estudiado y no hay demasiada sobrenaturalidad ahí. En el caso de Gestalen, por ejemplo, sabes que uno de los que lo ha investigado muy en serio, además desde el año 2000 en adelante, es Massimo Teodorani. Estamos hablando de un astrofísico italiano que además es uno de los biógrafos de Tesla, es decir, que conoce muy bien perfectamente los mecanismos de la energía, los mecanismos de la electricidad. Una de las conclusiones que llega a 5 conclusiones muy concretas, es el origen no es natural, no se puede explicar. Estamos hablando de un fenómeno desde el año 81 hasta ahora. Dice, es un fenómeno coherente, es decir, hay una cierta cohesión en las luces, pero no es una luz sola, sino son varias luces que por algún mecanismo extraño tienen una gravedad que las une.
pero en algún momento salen chispas de ellas. Es decir, chispas que tienen como un comportamiento inteligente como satélites que giran alrededor de esa luz. O, por ejemplo, hay un caso en el tema de Gesdalen muy llamativo, que es que el objeto en cuestión llega a alcanzar 8.500 metros por segundo de velocidad. Es una velocidad muy grande. Hay otra detección de 30.000 kilómetros por hora. Es decir, hay objetos que se escapan de lo que normalmente atribuiríamos a un rayo en bola, a una centella. ¿Qué dicen a día de hoy, Javier? ¿Qué dicen a día de hoy si hubiese una especie de rúbrica? Los informantes de Gesdalen, ¿ellos a qué conclusión han llegado a día de hoy? Bueno, no hay conclusión. Claro, es un poco lo que estaba abundando ahora Jesús Callejo, ¿no? Lo que dicen es que no hay una explicación natural que arroje luz sobre los casos extraordinarios. Que hay una serie de casos más comunes, estamos hablando de un 60% de las observaciones, que tampoco es demasiado, que tendrían más o menos una interpretación natural, pero que hay un 40% que no tienen una explicación de ninguna clase. Claro. Y que además, ante hechos como lo que antes comentaba, el haz de láser que le obliga a cambiar el comportamiento, la velocidad extrema, las aceleraciones bruscas, no hay explicación. Claro, y sobre todo, ¿por qué aparecen en infrarrojo? Eso es muy interesante, ¿no? Porque si fueran, por ejemplo, lo que serían pues las auroras boreales, se verían a lo que sería pues a la vista de todo el mundo, ¿no? Pero ¿por qué aparecen durante solamente un poquito y por qué aparecen moviéndose tan deprisa? Estamos ante un fenómeno global que ya ha aparecido en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, en lo que sería pues el famoso incidente de Nuremberg. Esto ocurrió el 7 de agosto de 1561, que aparece pues cayendo sobre Nuremberg. Y lo interesante es que fue tan importante que tuvieron que hacer pues realmente un dibujo y un artículo periodístico de aquello, ¿no? Y sin ir tan lejos, 21 de febrero de 1345, Manresa, población a los pies de Montserrat, donde se ven luces continuamente, y allí la luz terminó siendo convertida en motivo de fiesta popular. Sí. Hemos grabado la misteriosa, o sea, una luz popular genera un cambio social. Es tan referenciado que se convierte en una peregrinación o una fiesta concreta. La luz de Ribera Oveja. Claro, marca un sitio, ¿no? Exactamente. Por cierto, que tú en esa zona sabes de luces, ¿no? Yo de esa zona sí. Las he recorrido y he tenido ocasión de ver alguna vez esa misteriosa. ¿Y cuando se ve eso, qué pasa? Bueno, se pasa mucho miedo, Iker. O sea, porque de repente te enfrentas a algo que no controlas. Pero depende del observador, se convierte en una cosa o en otra, ¿no? Y cuando las veo yo, lo que siento es pánico. Pánico. Año 87. Año 87, sí, 23 de junio de 1987. Una fecha que no olvidaré mientras vivo. Y claro, tú las ves, de acuerdo, por aquí siempre lo he dicho. ¿Cómo vamos a andar nosotros pidiendo valentía en la gente si no contamos, al revés, ¿no? Nuestras propias experiencias. Pero tiempo después las vuelves a ver. Es verdad. Y no hace demasiado, porque regresé al lugar donde había visto aquellas luces, lo hice para enseñarle el lugar a mis hijos y se nos hizo de noche también y volvieron a aparecer mismo lugar, la pared de los diablos en la montaña de Montserrat, mismo lugar años más tarde. ¿Y cómo fue el cambio de interpretación? ¿No fue ese mismo pánico o sí también? Yo mantuve el tipo, porque eran unas luces más lejanas, no se parecía a la luz que yo tuve en el 87 casi encima de mi cabeza, fue una cosa mucho más potente, eran luces más lejanas, pero mis hijos sí experimentaron el miedo, claro, de repente las estrellas se movían, había algo que se movía, ¿no? Y que no obedecía a ningún tipo de explicación. Exacto, a un satélite, a un avión, efectivamente. Bueno, ahora... Lo que pasa es que cuando lo ves, ¿sabes qué es? O sea, sabes que no es lo convencional. Bueno, ya ahora sabes que la tecnología, a diferencia de lo que ocurría en el 87, te permite entrar en tu iPad rápidamente, controlar si hay algún avión pasando por tu zona, hasta el número de vuelo, trayectoria, en fin, puedes saberlo todo. No había nada. Y claro,